Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Principios y valores para la vida. Misión Carácter. Con Víctor Said. Hoy hablaremos de... Hola amigos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a su programa Misión Carácter, el principio de los valores. Y mi nombre es Víctor Said. Les doy pues las gracias por estar sintonizando este programa que con mucho gusto lo hacemos para usted, por lo cual estamos contentos de que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de venir a este programa y de poder traer un principio, una verdad, un valor para su vida, pues que pueda traducirse en hechos, ¿verdad? En nuestras vidas, en la forma en que nosotros nos conducimos en nuestras vidas. Y bueno, queremos agradecer a las personas que han estado en contacto con nosotros a través del Twitter, a través de Facebook, correos electrónicos. Muchas gracias, hemos recibido sus mensajes. Algunas veces nos hemos encontrado con algunas personas pues por ahí en la calle o en algún sitio y también nos han expresado pues cómo estos principios, cómo estos valores les han ayudado en su vida y que están muy contentos con el programa. Muchas gracias. Y queremos recordarles nuestras formas de contacto. Nuestros teléfonos es el 01-777-318-7590 o también lo puede hacer a través del correo electrónico que es mision.caracter@yahoo.com y a través del Facebook es mision.caracter. O si usted lo prefiere, si le gusta el Twitter, pues bueno, @misioncaracter1. Pues ahí están nuestros contactos, nuestras formas de contacto. No los olvide, estarán apareciendo durante todo el programa para que usted pueda tomar nota y pueda estar enviando sus mensajes, sus comentarios y también, ¿por qué no?, sus puntos de desacuerdo con nosotros. Nos gustaría escuchar también a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, porque ahí uno también se enriquece, ¿verdad? Y si hay algún tema sugerido que a usted le gustaría escuchar, también hágalo, por favor, no se detenga en hacerlo. Pues el tema de hoy es bastante ad hoc a lo que estamos viviendo y hoy quiero hablarles sobre la educación. Quiero basar mi enseñanza en el principio que está en Proverbios, capítulo 12, versículo 1, que dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría.
Pues vamos a lo que nuestro equipo de Misión Carácter ha preparado para esta ocasión como introducción y regresamos en un momento más. Vayamos. Para que México avance, es necesario hacer un análisis de cuáles son los factores que se lo están impidiendo, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la educación. Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de que la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles, desde enseñar a los niños a leer y escribir, cómo planear todos los niveles de su educación, primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De esa forma, se cuenta con la materia prima necesaria para insertar al material humano en todos y cada uno de los sectores de la economía. Una de las cosas más tristes es constatar que en lugar de ir mejorando, cada vez el material humano nos llega con menos conocimientos fundamentales para emprender sus estudios superiores. En toda esta etapa es fundamental la colaboración de todos, los padres de familia en las casas, inculcando a sus hijos la importancia de la lectura y la adquisición de una responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y de sus conocimientos. Rodrigo Susarrey, Misión Carácter. Pues ya estamos de regreso en su programa Misión Carácter y bueno, hemos querido hablar sobre este tema porque, bueno, la situación que estamos viviendo hoy en día, fuera de nuestro país, dentro de nuestro país, al interior de las familias, en las calles, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo es resultado de una educación, de una instrucción, de una enseñanza. Y yo creo que cuando pasan cosas, es sabio que nosotros estemos muy sensibles de qué cosas no estamos haciendo bien. Es cierto que no nos gusta, ¿verdad?, reconocer nuestras fallas. Yo creo que como nación, como país, tenemos muchos desaciertos. Y no es que uno tenga una mentalidad negativa y que uno quiera ver las cosas pues con un sentido de pesimismo, no es así, sino más bien es como hacer un recuento de lo que como país hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien también, ¿por qué no sentarse, meditarlo y tratar de intentar con todas nuestras fuerzas de hacer cambios que puedan llevar como resultado una mejor nación? Y estoy hablando a todos los niveles, a nivel población, ahí en casa, como familia, estoy hablando como empresas, ahí entre los equipos de trabajo, estoy hablando a todos los niveles socioculturales, socioeconómicos, ¿verdad? Ahí en los lugares, en las oficinas de gobierno, en las secretarías, ¿verdad? No solamente la de educación, sino también la de comunicaciones y cualquier otra secretaría que tenga que ver con la formación de un país y de cada uno de sus individuos. Entonces, estoy preocupado por nuestra nación y por eso es que invertimos en este tipo de programas, en tiempo, en recursos y nos gusta mucho hablar de esto porque creemos que es necesario. Mire, en México la educación es laica y además es gratuita, eso lo sabemos todos y son avances que se han conseguido desde hace muchos años atrás. Y así lo establece el artículo 3º constitucional, así lo expresa, y es cierto que existen, mire, diversos programas de valores en las escuelas, ¿verdad? En las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, yo he podido observar que hay muchos programas que hablan sobre valores, y qué bueno, pero es necesario y se requiere de una enseñanza que fomente cambios, de veras, pero de veras que fomente cambios en la conducta de las personas. No solamente que sean mejores estudiantes, quienes vayan a las escuelas, que saquen 10 en todas sus materias y que tal vez sean los mejores profesionistas, ¿verdad? Que sea el mejor cirujano, el mejor contador, qué bueno, no estoy diciendo que no esté bien, pero que realmente estos cambios que se hacen en los sistemas educativos, ¿verdad?, realmente traigan un cambio sustancial en la conducta de las personas. Estos cambios serían, por ejemplo, en el autogobierno, capaz de frenar acciones y decisiones negativas que afectan a todos. Hoy día ya no vemos que eso esté sucediendo en las mentes y en los corazones de muchos estudiantes. El autogobierno se ha perdido, el saber, el tener dominio propio se ha perdido. Se le da más énfasis a tus emociones, a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, y entonces los jóvenes estudiantes, los chicos estudiantes, se dejan llevar más por sus emociones, por sus impulsos, por sus deseos, y no se está fomentando un autogobierno en el corazón y en la mente de las personas.
una enseñanza que fomente y que provea herramientas para el surgimiento de mejores personas. Sí vemos mejores profesionistas, pero con una conducta deficiente, con una falta de valores y de ética y de moral muy deficiente, ¿verdad? Vemos a profesionistas que hacen muy bien su trabajo, pero en lo ético y en lo moral está muy, muy abajo de lo que se quisiera por lo menos esperar. Quienes estamos a favor de que esta enseñanza pueda traer este surgimiento que provee herramientas para que pueda haber mejores personas, que sin duda estas mejores personas que pudiera haber van a producir una mejor sociedad. O sea, se va a repercutir, se va a notar en cada aspecto de la vida de nuestra sociedad, no solamente personalmente como familia, sino aún en muchas esferas de nuestra sociedad. Así es que me parece que debe haber un cambio sustancial. Entonces vamos a una pausa comercial y vamos a seguir hablando sobre este tema de la educación. Regresamos en un momento, no se vayan. Misión Carácter. Regresamos. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Misión Carácter, estamos hablando sobre la educación, un tema muy interesante y además muy necesario hoy en día. Y estábamos hablando antes de que fuéramos a la pausa acerca de que hay interés, hay deseos de muchas escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de tener un programa de valores, es cierto, pero debe haber un cambio sustancial, un cambio que realmente se repercuta en el autogobierno de las personas y en que provea herramientas para el mejor surgimiento de personas. Otra cosa es que casi todas las escuelas hay propuestas de valores que tratan de mejorar la ética de los estudiantes. Qué bueno, pero por ejemplo, hace unos días los senadores legislaron al respecto del artículo 24 constitucional, trataron de ponerlo a tono a los tiempos que estamos viviendo. Y tal vez algunos estén de acuerdo con lo que ellos al final pudieron acordar y tal vez algunos otros no estén de acuerdo. El asunto que tiene que ver mucho con lo que pudieron legislar es que tiene que ver mucho con la ética y también con la religión. ¿Por qué? Porque, mire, está inmiscuido entre lo que va a contener la educación de la población, tiene que ver con ética y también tiene que ver con religión. Y es importante que veamos que la ética es una cosa y la religión también es otra cosa. Estamos hablando de dos cosas. Ahora, aunque cuando hablamos de religión se agrega el concepto ético, siempre que alguien habla sobre religión se puede agregar el concepto ético. La religión es y hace una cosa y la ética hace otra cosa. Lo que podemos decir es que la religión tiene ética, pero la ética no siempre tiene una religión, aunque después puede en ciertos casos convertirse en una ética se puede convertir a futuro en una religión. Y por eso es importante que hablemos sobre este tema. Traje a la mesa este tema de educación porque tiene que ver con ética, tiene que ver con moral y tiene que ver con religión. Y entre las tres hay una línea muy delgadita, muy finita que separa a una de la otra.
Y tenemos que tener mucho cuidado al hablar de una y al hablar de otra, porque se pueden confundir o se pueden mezclar o también se pueden traspasarse una de la otra. Por eso es muy importante hablar de una, de la otra y de la otra también. ¿Y sabe por qué ha habido confusión y se han entremezclado? Porque se han emanado conceptos de una para fundamentar la base de las otras. Por eso ha habido una confusión. La sociedad no tiene bien definido qué es ética, qué es moral y qué es religión. O a veces condenan a una y las otras las exaltan. Pero es importante que hablemos de las tres. Mire, cuando ha pasado esto, de que el concepto ha emanado de una para formar la base de las otras, esto se le llama principios universales. Se llaman principios universales porque ha sido un acuerdo universal para poderlos consensar de esa manera. De hecho, están contenidos en las constituciones o en las legislaturas de muchos países en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, que es muy general, es el no matar. Es un principio universal que en cada país donde uno vaya está censurado, o está no censurado, sino está, esa práctica no es bien vista, esa práctica se condena, ¿verdad? Entonces ese es un principio universal, como el no matar. Y esto de no matar es un absoluto, y debiera de ser el aspecto que han de contener la ética, la moral y la religión para que funcionen bien. Si cada una de estas tres aspectos, la ética, la moral y la religión, contuvieran principios y valores absolutos, funcionarían bien, estarían funcionando bien, como el no matar. Sin el acuerdo absoluto, absolutamente las cosas no van a funcionar. Si no hay un acuerdo entre la sociedad para establecer qué valores y qué principios van a ser en cada uno de esos aspectos, como la ética, la moral y la religión, y que sean absolutos, no va a funcionar. No va a funcionar porque cuando los principios se relativizan, entonces comienzan los problemas. Ahí es cuando comienza a uno tal vez le parece que es ético y moral una cosa, pero al otro no. ¿Por qué? Porque se relativizan. El relativismo no cree que las cosas tienen que ser absolutas. Para alguien es verdad una cosa, pero para el otro no puede ser verdad, puede ser falso. Y entonces cada uno, según el pensamiento relativista, tiene la libertad de creer lo que uno quiera y de pensar que puede ser verdadero para uno. Así es que tiene que haber un acuerdo de qué principios y qué valores tienen que ser absolutos para que funcionemos como sociedad. Hay gente que está de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, y en base a eso de ahí se deriva una ética y una moral, totalmente se construye una ética y una moral sobre el matrimonio homosexual. Hay quienes no estamos de acuerdo y hacemos lo propio, ¿verdad? Creamos una ética y una moral respecto a eso. ¿Cómo sabe o piensa que puede ser de influencia lo que aprendió, lo que está aprendiendo en su familia, en su persona y en la sociedad? Pero necesitamos hablar sobre este tema de educación y saber que sí necesitamos hacer un cambio sustancial acerca de lo que se está enseñando en las escuelas. Y no solo en las escuelas, también al interior de las familias. Porque este cambio tiene que dar como resultado un autogobierno en cada persona, un control de sí mismo. Y también que provea herramientas para el surgimiento de nuevas personas, porque lo que comentábamos al principio, si este tipo de educación está haciendo saber que los chicos lo que sienten, lo que piensan está bien y nadie les puede decir nada, entonces todo lo que los jóvenes hoy o los niños sientan hacer o decir, pues nadie nos puede decir nada ni les puedo corregir, porque esa es la tendencia de muchos sistemas educativos. No le digas nada al niño porque lo vas a traumar, porque no vas a dejar que desarrolle todas sus habilidades y talentos. Y hay cosas que sí son ciertas, que debe darle cierta libertad uno a los niños y a los jóvenes para expresarse y para hacer cosas, pero también tiene que haber una ética y una moral, pero no basada en un pensamiento relativista, donde lo que yo pienso está bien y lo que tú piensas, pues tal vez también está bien, pero no tenemos acuerdo. Debe haber acuerdo sobre principios y valores en la educación pública y en la educación
al interior de las familias. Así es que hablábamos sobre los matrimonios homosexuales. Se crea toda una ética y una moral alrededor de este pensamiento, de esta forma de ver las cosas. Y también quienes no estamos de acuerdo, también creamos nuestra ética y nuestra moral respecto a eso. Entonces habrán que ser expuestas y habrá que cada uno pues, presentar esas formas de pensar. Con la religión, fíjese que es diferente. Con la religión o es aceptada o rechazada. Si alguien le presenta una religión, usted puede decir yo la acepto o la rechazo. Y no existe un acuerdo universal para profesar una religión en particular. Por ejemplo, en Occidente, donde nosotros vivimos, no existe una religión universal o de Estado, como sucede en países orientales, ¿no? Cada quien puede tener la suya o inventarse la que quiera. En México esto está regulado por el artículo 24 y 40 de nuestra Constitución, pero básicamente aquí uno cree en lo que uno tiene la libertad, uno cree en lo que uno quiera o de hacerse la religión que uno quiera. Con la ética y la moral no sucede así. En esta zona de países, como es Occidente, se debiera intentar generalizar, pero desgraciadamente se encuentran obstáculos. Pero vamos a hablar de estos obstáculos que se presentan después de la pausa. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento más. No se vaya, regresamos. Misión Carácter. Regresamos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Misión Carácter y estamos abordando el tema de la educación basado en el Proverbios capítulo 12, versículo 1, que dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Y hemos estado hablando que es muy importante que como nación tengamos una enseñanza que fomente cambios en la conducta de las personas. No solamente que sean mejores profesionistas, sino que fomente realmente un cambio en su conducta, que les dé autogobierno a las personas y que les dé también herramientas para que pueda haber el surgimiento de mejores personas. Y si hay mejores personas, seguramente va a haber mejores sociedades. Así es que estamos hablando sobre este tema y estamos hablando sobre que en países como Oriente hay acuerdos absolutos sobre, por ejemplo, sobre la religión. Hay una religión de Estado, hay una religión que es universal y todos la practican. En Occidente es diferente, usted puede aceptar o rechazar o usted puede inventarse la religión propia, pero en cuestión de ética y de moral, por ejemplo, acá en Occidente debiera intentar generalizarse los principios y valores de la ética y de la moral, pero desgraciadamente se encuentran muchos obstáculos. ¿Cómo qué obstáculos? Pues el acuerdo social que ya existe o, por ejemplo, hay cuestiones que ya están dadas y que son obstáculos y el pensamiento relativista impide que algo sea absoluto y que haya valores absolutos como el no matar. Por ejemplo, en países, en todos los países, por ejemplo, condenan el matar, el robar, que son principios religiosos, fíjese,
Por eso le decía al principio que a veces hay principios y valores que emanan de una, en este caso la religión, para ser la base o fundamento de la ética y la moral. Entonces el no matar, el matar o el robar son condenados en muchos países, y esto es un principio y un valor absoluto y que están inmiscuidos en la ética y en la moral de muchas sociedades, que son al final principios religiosos. Se reprueba, por ejemplo, la calumnia, la violencia sexual, los abusos de todo tipo se practican pero se condenan. Dos ideas verdaderas no pueden ocupar el mismo lugar y tiempo. Se lo voy a decir otra vez, dos ideas verdaderas no pueden ocupar el mismo lugar y el mismo tiempo. Al final una tiene que ser falsa. Es decir, educar a niños no se lleva con violar niños. Cuando se mezclan se pone de manifiesto que una de ellas no era ética ni moralmente aceptable. Cuando una es verdadera, que es obvio cuál es, de este ejemplo que le estoy dando, pero las más de las veces no es hasta que se manifiesta el producto, el fruto de tal práctica que se convierte en reprobable. Es decir, aparentemente muchas instituciones o muchas enseñanzas que están dando algo a los chicos y aparentemente es sano y es ético y es moral, pero cuando pasa el tiempo y esta enseñanza o esta educación o esta instrucción produce su fruto, su producto, y se da uno cuenta que esto no es aprobable, que es reprobable, entonces es cuando a veces, y no digo siempre, la sociedad empieza a preocuparse, decir, bueno, tenemos que hacer cambios. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestras naciones, no solamente en México. El resultado, el fruto que estamos viendo en nuestra sociedad es resultado de que la educación no ha sido cuidada y con valores y principios absolutos, sino se han puesto principios y valores relativos, donde lo que yo pienso es bueno, aunque para los demás no les parezca. Por ejemplo, entre los ladrones tienen ética los ladrones. Una de sus éticas o de sus declaraciones o de sus manifiestos de los ladrones es: entre los gitanos no se leen la mano. Esa es una ética entre ellos. Existe ética en los ladrones, por supuesto. Y aún existe ética en medio de los sicarios y de los delincuentes y de los narcotraficantes hay una ética. Así es que no el porque una persona diga, bueno, si hay ética o hay moral en tal grupo o en tal sociedad, no significa que sean absolutos sus principios y valores de esa ética o esa moral. Cada grupo de personas a través de la historia ha tenido su ética y su moral, sus principios y su religión. Grupos que manifiestan inquietudes y que para satisfacerlas y satisfacer las tales necesidades solo reviven prácticas antiguas y le ponen un nuevo nombre. Mucho de lo que usted está viendo hoy posiblemente ya se practicó hace muchos años, muchos años. Una subcultura puso de moda algo que atrae, genera una conducta diferente, lucha por su aceptación. Para ello tendrá que relativizar el concepto ético, el concepto moral que ya rige tal conducta, pero nada va a poder hacer con la religión. ¿Por qué? Porque dicho de otra forma, tendrá que inventarse la propia, pues las bases de la religión son inamovibles para los quienes practican una religión. Los principios y las bases de la religión son inamovibles para quienes las practican. No así la ética y la moral, cuyas bases son movibles, apelando, ¿sabe qué? A dos cosas, a derechos humanos y a lo políticamente correcto. Subproductos de estas mismas son la ética situacional y la moral en particular. La ética situacional es hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Esa es la ética situacional y ese es un subproducto de estos pensamientos. Las tales surgen por presión que se ha ejercido a los congresos, a los grupos, agrupaciones de todo tipo, y de acuerdo a las ideologías que practican algunos grupos no tienen una fuente de verdad absoluta. Además, todos los valores no tienen la misma importancia para esos grupos. Y no solo eso, sino se enseña que la moral es una decisión personal y privada, por lo cual vemos lo que estamos viendo. Lo que yo creo que hace falta para que funcione nuestra sociedad es una moral pública que esté y sea establecida sobre lo políticamente correcto, donde valores como la confianza, el decir la verdad y el autocontrol son virtudes valoradas por la misma sociedad. Así es que este es el tema de educación. No lo hemos terminado, vamos a hacer una serie de programas acerca de este tema, así es que el tiempo se nos ha acabado,
Le agradecemos tanto su atención y nos vemos en la siguiente emisión de Misión Carácter. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Principios y valores para la vida. Misión Carácter.